El Instituto Confucio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha expuesto una selección de libros infantiles ilustrados de China, en la Biblioteca Pública del Estado, en la capital. Una muestra que permanece abierta hasta el 20 de enero. Jessica Díaz, cuéntanos cómo son estos cuentos chinos. Buenos días, Canarias. Pues a simple vista estos cuentos pues son similares a lo que encontramos aquí en Europa. Muchos dibujos, mucho colorido. Eso sí, las historias son muy diferentes y claro, la escritura están escritos en chino. Nos lo va a explicar mejor Xavier Li, que es director de Internacionalización e Idiomas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días. Buenos días, Jessica. ¿De qué hablan estos libros? Pues estos libros son una colección de libros infantiles ilustrados y que tocan muchos temas de diferentes ámbitos. Destacan sobre todo el ámbito de la tradición, de la cultura china, pero también existen cuentos tipo pedagógicos, educativos, que explican, por ejemplo, cómo funciona la Tierra, cómo funciona el cuerpo humano, y después hay cuentos que rescatan leyendas tradicionales chinas del acervo cultural, de la literatura y de la mitología china. Hay que decir que comenzaron a escribirse estos cuentos a partir de los años 20 del siglo pasado, ¿puede ser? Estos cuentos concretamente no, pero la tradición del cuento ilustrado infantil chino comienza en los años 20 del siglo pasado, y una buena muestra de ello sería, por ejemplo, el escritor Zhang Leping, ¿qué es esto que tenemos aquí? Que tenemos ahí justamente, que es el autor de un cómic llamado San Mao. San Mao quizás nos pueda resultar familiar al oído canario hoy en día ya, porque hubo una escritora china taiwanesa que vivió mucho tiempo en Playa del Hombre, y ella adoptó el nombre de San Mao como seudónimo justamente a raíz de ese cómic de los años 20 del siglo pasado. Xavier, ¿me vas a permitir hacer una aclaración que mucha gente a lo mejor la confunde con el manga, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el manga, ¿no? Hombre, tampoco podemos decir que no tenga nada que ver, pero podemos decir que de alguna manera el manga también es sucesor de esa tradición de primeros cuentos ilustrados infantiles. ¿Esta colección de dónde viene? Esta colección viene de Hanpan, que es el organismo central de los institutos Confucios en todo el mundo, y más concretamente viene de una colaboración de Hanpan y el Instituto Confucio de Madrid, y se nos ha cedido y la estamos exponiendo ahora aquí gracias a la Biblioteca Pública del Estado, y damos aquí las gracias a su director, don Antonio Morales. Ajá. ¿Y qué le iba a comentar? Ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo muchos de esos libros de tradiciones, pero en esta misma mesa encontramos libros que oímos mucho aquí como Caperucita Roja y que han versionado, ¿no? Exactamente. Toda la literatura siempre percibe influencias de otras fuentes, y en este caso también tenemos adaptaciones, no simples traducciones, sino adaptaciones de cuentos o relatos occidentales al mundo chino. ¿Y nos podría saber explicar rápidamente qué es Confucio, por si hay personas que no saben qué es? Hombre, Confucio fue un, vamos a llamarlo, pensador de la época clásica china, alrededor de 400 antes de Cristo, más o menos. Y como ven aquí, existen también cuentos o versiones infantiles sobre la vida de Confucio y de otros pensadores chinos de aquella época. Quizá el representante más importante de esa escuela de pensamiento chino de la antigua China. ¿Y en la actualidad qué es el Instituto Confucio? El Instituto Confucio actualmente, refiriéndonos en concreto al Instituto Confucio de Las Palmas de Gran Canaria, es una entidad que pertenece o está adscrita al Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Las Palmas, y tenemos una cooperación con la Universidad de Changchun, de la que es precisamente la codirectora del Instituto Confucio, proviene justamente de esa universidad. Y que la tenemos aquí y que nos va a leer un fragmento de un cuento, porque queremos saber cómo son estos cuentos, ¿no? Sí, ella es la directora Liu, la representante de la parte china del Instituto Confucio de Las Palmas, y justamente ahora nos va a leer en chino mandarín unas líneas de un cuento, de un relato de Lu Xun, muy famoso autor también del siglo pasado, el padre de la literatura moderna china, pero de manera versionada para el público infantil. Pues la escuchamos, a ver.
Hola, buenos días。我家的后面有一个很大的园，相传叫做百草园，现在是早已并屋子一起卖给朱文公的子孙了。连那最末次的相见也已经隔了7、8年，其中似乎确凿只有一些野草，但那时却是我的乐园。Pues rápidamente, ¿qué ha querido decir? ¿Qué ha contado? Pues estaba leyendo las primeras líneas de ese relato en la que un niño cuenta o describe el jardín que hay detrás de su casa y que tiene flores y hierbas aromáticas. Pues muchísimas gracias, Xavier, por explicarnos esta exposición. Gracias, muchísimas a ustedes. Y por supuesto, repetir las gracias a la biblioteca que nos cede este espacio. Pues ya saben, si quieren visitar esta colección de cuentos chinos, estará en la Biblioteca del Estado en Las Palmas de Gran Canaria hasta el 20 de enero.